Y me confirman si logran ver el material de Word. ¿Se logra ver el material de Word, joven? ¿Me confirman? Sí, sí, sí. Vamos bien. Gracias, Hazel. Muy bien, sean bienvenidos. Bienvenida. Vamos a iniciar con el tema, lo que serían circuitos en AC, circuitos en corriente alterna. Tenemos el objetivo de trabajar, pues, ser capaz de determinar la impedancia total de cualquier red de corriente alterna, ya sea en serie o en paralelo, y trazar diagramas de impedancia, admitancia de cada uno, ¿verdad? En este caso, si amerita, pues, hacer algunos diagramas, vamos a desarrollarlos para representar lo que sería una impedancia o una admitancia, ¿verdad? Esto se va a referir cuando estemos en circuitos RLC, ¿verdad? También, pues, tenemos acá la frase que corresponde este día de la clase, que dice lo siguiente, ¿verdad? Puedo resumir las lecciones de mi vida en pocas palabras, ¿verdad? Nunca te des por vencido, nunca jamás te rindas. Algo que debemos tener en cuenta, que cada cosa que nosotros hacemos o cada victoria, ¿verdad? O cada logro que nosotros obtenemos, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ha costado, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos, ¿verdad? Debemos motivarnos, debemos celebrar los logros que tenemos, ¿verdad? Estamos en la semana de hacer, pues, de hablar, ¿verdad? Prácticamente de la autoestima, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta muchas de las cosas que nosotros hacemos y sentirnos orgullosos, ¿verdad? Y como lo dice acá, ¿verdad? Que sabiendo de las cosas que nosotros hemos pasado, pues nunca debemos de darnos por vencido y jamás rendirnos, siempre seguir en la lucha de los objetivos o de nuestra formación. Muy bien, hoy me voy a pasar a la presentación. ¿Se logra ver la presentación? Sí, se logra ver. Vale, voy a compartir pantalla completa y me hacen ver si se logra ver para hacer algunos cambios. Lo logran ver en dos pantallitas, me imagino, ¿verdad? Sí. Y dos pantallitas. Vale, vamos a cambiar aquí la presentación y vamos a compartir. Y me dicen si hoy la logran ver la presentación completa. Sí. Muy bien. Vale, entonces, como mencionaba, vamos a trabajar en circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Habíamos hablado ya un par de objetivos. Tenemos acá, retomando un par de objetivos, ¿verdad? Tenemos que vamos a ser capaces de determinar la relación de fase entre dos formas de ondas senoidales de la misma frecuencia. ¿A qué viene en relación a esto, verdad? Pues si vamos a trabajar en corriente alterna, sabemos de que es formada por una onda senoidal, y aquí le dice que usted va a ser capaz de relacionar esas ondas o de identificar esas ondas. Más adelante vamos a hablar cómo se comporta lo que es un dispositivo, llámese esto un inductor o un capacitor. Hay una relación en parte de ellos o algo que debemos de tomar en cuenta en el comportamiento de estas señales, ¿verdad? Le dice que va a ser la misma frecuencia, pero en relación a voltaje, ¿verdad? Vamos a ver una diferencia que existe entre ellos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. El segundo objetivo, pues, es ser capaz de determinar la impedancia total de cualquier red, ¿verdad? De corriente alterna, llámese de ya sea en serie, en paralelo, o puede ser también un circuito mixto. Y también, pues, aquí le dice trazar un diagrama de impedancia, admitancia de cada uno de ellos. Esto depende, pues, al resultado que vamos a tener, si va a ser una impedancia o va a ser prácticamente de capacitor o va a ser de inductor. Ya lo vamos a ver, estos pasos ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Estos términos, ¿verdad? Lo hemos visto prácticamente en corriente directa, ¿verdad? Se han hablado de ohmios, ¿verdad? Pero acá se habla de impedancia. Hablar de impedancia es hablar también de resistencia total, lo que hablábamos en circuito de corriente directa, ¿verdad? Esto es lo que cambia, a diferencia, vamos a decir, determinar la impedancia total, ¿verdad? Ya no vamos a decir determine la resistencia total, sino que aquí vamos a indicar y determinar impedancia total. Cuando íbamos en el primer periodo también hablábamos de las diferentes unidades de medidas que se deben de representar, ¿verdad? Entonces allá cuando estábamos en el primer periodo aparecía esto de impedancia, ¿verdad? Y la unidad de medida de la impedancia pues son los ohmios.
Acá tenemos una representación de cómo es o cómo se genera lo que es la corriente alterna, ¿verdad? Entonces tenemos la forma de cómo se genera, tenemos una dioeléctrica, cómo se está formando, ¿verdad? La corriente alterna, un motor, ¿verdad? Forma también la forma senoidal, los motores, de una forma eólica también podemos obtener lo que es la corriente alterna, también tenemos haciendo uso de celdas solares, ¿verdad? Pero haciendo uso también de un inversor, ¿verdad? Recordemos que lo que son las celdas solares pues proporcionan un voltaje directo, ¿verdad? Entonces debemos de tener unos inversores para obtener lo que sea la corriente alterna. Y tenemos el generador de funciones, que ya lo conocemos, el que está en el taller. Usted ha visto o ha medido o ha generado también una señal para alimentar algunos circuitos. Aquí pues tenemos también para generar la onda pues de corriente alterna y ajustar lo que sería también la frecuencia. Podemos ajustarlo en esta parte, ¿verdad? También pues cabe mencionar también aparte de la frecuencia aquí en nuestro país, ¿verdad? La frecuencia pues es de 60 Hz, ¿verdad? Ya en Europa pues se maneja que es de 50 Hz lo que sería la frecuencia, pero acá en nuestro país pues trabajamos a 60 Hz. Bueno, entonces iniciamos lo que es el análisis de circuitos en corriente alterna. Entonces vamos a ver que la fuente de alimentación que vamos a tener, recordemos que esto varía en el tiempo, el voltaje que va a estar positivo, va a estar negativo. Si nosotros tomamos un voltímetro en corriente alterna y lo colocamos en nuestro toma corriente, pues no vamos a ver eso positivo, negativo, ¿verdad? Sino que vamos a medir directamente el voltaje, ya sea si el toma corriente de 120 voltios o si es de 220, pues va a ser la lectura que nosotros vamos a estar observando, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que esto va a estar cambiando constantemente lo que sería la señal, ¿verdad? Lo que sería una onda senoidal que va a estar variable según el tiempo, ¿verdad? Eso pues los humanos no logran identificar, pero si tomamos un osciloscopio y medimos esa señal, cuando usted estaba en segundo año, creo que también aquí hicieron algunas prácticas en tercer año en relación al transformador. Usted medía la señal de entrada, ¿verdad? En el primario y también medía también la señal de salida de lo que era el secundario, ¿verdad? Y veíamos y usted observaba la forma de onda que se estaba midiendo, ¿verdad? Tanto en el primario, pues ya cuando miraba el secundario, pues veíamos que el voltaje se había reducido porque era un transformador reductor que estaba utilizando, pero la frecuencia pues era la misma, ¿verdad? La misma que iba a estar midiendo en esos transformadores. Entonces en un osciloscopio sí podemos medir la corriente alterna, podemos ver cuál es la señal, ¿verdad? Que se forma, ¿verdad? Que es una señal. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Perdón por el retraso. Va, tranquilo. No sé si alguien puede volver a compartirle el enlace de la calculadora a su compañero Dustin. Esa calculadora que he compartido es la que vamos a utilizar en futuros análisis, a lo que luego que terminemos de ver un poco de teoría de lo que es de la corriente alterna, luego pues vamos a hacer uso de esa calculadora para que la tenga en cuenta. Va bien, continuamos sabiendo que, vamos a ver si... Va, continuamos. Tenemos que la senoide o una onda senoidal pues es representada. Hablábamos allá en el primer año también, les mencionaba que una diferencia de ver lo que serían unas letras cursivas, ¿verdad? Cursivas, iba a representar lo que era involucrado el tiempo, ¿verdad? Porque está involucrado el tiempo en esas magnitudes. Entonces la representación de ellos pues eran unas letras cursivas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos acá, el voltaje, entre paréntesis, porque viene involucrado lo que es el tiempo. Entonces tenemos ya el voltaje, ¿verdad? Medio, ¿verdad? Que estaba multiplicado por el seno, ¿verdad? Multiplicado lo que se conoce acá, W, pues es la frecuencia angular, ¿verdad? Multiplicado por T, lo que representa acá lo que vamos a tener como resultado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener directamente el valor de voltaje alterno, ¿verdad? Entonces no vamos a meternos mucho en estas representaciones de voltaje, sino que vamos a obtener los voltajes ya proporcionados, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el voltaje, pues es la amplitud de la senoide o la amplitud de la señal senoidal que nosotros tenemos.
W, pues ya se había mencionado que era la frecuencia angular en radianes sobre segundos, la unidad de medidas. Y en decir W por T, pues es el argumento de la senoidal, ¿verdad? O el tiempo que se tarda en cumplirse un periodo prácticamente, ¿verdad? Entonces tenemos la representación de la gráfica cuando es en relación al voltaje que tiene la senoidal, ¿verdad? Con función también de WT y también con función con respecto a T, ¿verdad? O con respecto solamente a tiempo, ¿verdad? Tenemos las dos gráficas. Recordemos que el periodo, ¿verdad? Va a estar dado también a la multiplicas a decir, ¿verdad? 2 por pi entre la frecuencia angular, ¿verdad? Puede ser que en algunos cálculos nos pida determinar lo que sería la frecuencia, ¿verdad? Y nos proporciona ciertos datos de la onda senoidal. Entonces podemos determinar el periodo y el periodo va a estar determinado por la fórmula de 2pi por la frecuencia angular, ¿verdad? Aquí tenemos un breve ejemplo donde dice, hay la amplitud de fase, el periodo, la frecuencia de la senoidal, ¿verdad? Entonces me proporciona lo que sería el voltaje. Tenemos que es 12 coseno por 50 T más 10 grados, ¿verdad? Y esto debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Esto se refiere a los grados, es con respecto a la señal, cuando se está dibujando, si va adelantada o va atrasada, entonces esto nos va a ayudar. Entonces tenemos la solución de la amplitud, pues sabemos que está dado por 12 voltios, no hay donde perdernos. Tenemos una fase, ¿verdad? Que es de 10 grados, que debemos de considerarlo, eso con respecto a la señal, ¿verdad? Tener una señal dibujada, ¿verdad? La frecuencia, ¿verdad? Angular está determinada por 50 radianes sobre segundos, que ya nos proporciona. Y el periodo, pues como habíamos mencionado, que iba a ser igual a 2pi entre la frecuencia angular, entre la frecuencia angular, entonces teníamos allá que es de 50 radianes sobre segundo. Al operar esto, pues tenemos que el periodo me va a dar, pues, si pasamos esto a milisegundos, pues estaríamos hablando de 125.7 milisegundos, ¿verdad? Si lo dejamos en segundos, pues es 0.125, 257 segundos, ¿verdad? Y al aplicarle el inverso, ya sabemos al periodo, pues obtenemos lo que sería la frecuencia. Entonces vamos a tener una frecuencia de 7.958 Hz, ¿verdad? Lo que sería este apartado, ¿verdad? Esto solamente como parámetro de conocimiento, ¿verdad? Cómo se manejan esas partes. No lo vamos a intervenir mucho en estos apartados. Solamente ya lo vamos a ir en hacer análisis en los circuitos. Aquí pues es importante hablar un poco de fasores porque vamos a hablar de números imaginarios y números reales que debemos de tener en cuenta. Tenemos que un fasor es un número complejo, ¿verdad? Que representa la amplitud y la fase de una senoidal, ¿verdad? También pues brinda medios sencillos para realizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales, ¿verdad? También un número complejo, ¿verdad? Que es representado por Z puede escribirse con forma rectangular, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a hablar una representación rectangular de un número complejo donde me proporciona, ¿verdad? La parte del número real donde tenemos la X, representamos el número real y donde tenemos J y Y, ¿verdad? Tenemos pues representa lo que sería el número imaginario que vamos a poner, ¿verdad? Ese símbolo más va a cambiar para el caso de que sea inductor va a ser positivo, en el caso que sea capacitor va a ser negativo, ya lo vamos a ver más adelante cada apartado de esto, ¿verdad? También el número complejo también se puede representar en una forma polar. En forma polar pues está representado de esta manera, ¿verdad? Tenemos R, me va a representar la magnitud, ¿verdad? Y lo que es el ángulo va a estar representado cuánto está desfasado, ¿verdad? Con respecto a la representación en un diagrama, ¿verdad? Lo que sería este valor polar, ¿verdad? Algo que sí deben de tener en cuenta, lo que sería las impedancias. Las impedancias normalmente son representadas en rectangulares, ¿verdad? Como le he proporcionado la calculadora, le he compartido una calculadora que la vamos a utilizar para nuestros análisis. Esa calculadora permite hacer operaciones tomando rectangulares y polares. En alguna calculadora, ¿verdad?
o la que tenemos, la científica, la que usted utiliza, no permite desarrollar esas operaciones. Operación me estoy refiriendo, multiplicar, sumar o dividir, no permite muchas veces. Entonces, es de hacer las conversiones, ¿verdad? Si vamos a hacer parte de suma o resta, lo puedo hacer en rectangular, pero si voy a dividir o multiplicar, tengo que hacerlos en polar. Es por eso que se hacen estas conversiones, ¿verdad? Pero para saltarnos esos temas, ¿verdad? De hacer la conversión de estos números, aunque usted ya los vio en física o en matemática, los tuvo que haber visto estos contenidos en los fasores, ¿verdad? Entonces no nos vamos a meter mucho en utilizar esas conversiones, sino que hacer más que todo los análisis para obtener un valor de impedancia o obtener un valor de voltaje o un valor de corriente, ¿verdad? Eso lo vamos a dedicar en esta unidad, ¿verdad? Hasta el momento no sé si tenemos alguna duda, jóvenes. Bueno, continuamos entonces. Como mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, que aquí pues corremos también la parte que nos vamos a saltar en decir la representación o la conversión de formas a formas. Tenemos de convertir de rectangular a polar, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar. Tenemos para hacer la parte de la magnitud, ¿verdad? De aquí practicamos el teorema de Pitágoras prácticamente, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma para representar lo que sea rectangular a polar, ¿verdad? Y la otra forma para hacer la representación de polar a rectangular, ¿verdad? Tenemos esa forma como debemos de aplicarlo. Pero como mencionaba anteriormente, estos datos pues no los vamos a, esta parte, ¿verdad? No lo vamos a meter, sino que de una vez vamos a enfilarlo de la calculadora para que tengamos esas operaciones. Y también, ¿verdad? Que directamente me hace la conversión de rectangular a polar o viceversa, de una vez me lo hace la calculadora. Entonces, aquí tenemos un diagrama fasorial, ¿verdad? De la representación de lo que tenemos en dichas representaciones de rectangular o una representación en polar, ¿verdad? Esta es la forma como lo podemos ver en un diagrama fasorial, ¿verdad? Recordemos que en el eje X pues ponemos todos los números reales, en el eje Y pues ponemos los números imaginarios, ¿verdad? Algo que debemos tener en cuenta es en la parte cuando hablamos de impedancia o cuando vamos a hablar de admitancia, cómo vamos a hacer la representación de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos en el caso de la resistencia, eso pues no cambia, ¿verdad? Tenemos que el valor de la resistencia pues sigue siendo el mismo valor de R para indicar la impedancia. Si vamos a indicar lo que es la admitancia pues aquí lo hablamos en corriente alterna. Esto es como hablar en corriente directa, lo que sería la conductancia, ¿verdad? O sea, el recíproco de la resistencia, ¿verdad? Que vemos en análisis de corriente directa, ¿verdad? Entonces aquí admitancia pues se refiere a eso. Tenemos también para representar la impedancia lo que es de un inductor, ¿verdad? Vamos a tener la multiplicación de la frecuencia angular por el valor del inductor, ¿verdad? Recordemos la unidad de medida del inductor, ¿cuál sería? Pregunto, jóvenes. La unidad de medida de la inductancia, ¿cuál sería, jóvenes? Recordando un par de contenidos en el primer año, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de medida del inductor o de la inductancia? Los henrios, muy bien, los henrios es la unidad de medida del inductor. Y pues del capacitor, pues no hay donde perderse, que serían los faradios, ¿verdad? Que sería la unidad de medida. Entonces tenemos que en el caso del inductor, para determinar la impedancia, vamos a indicar que vamos a multiplicar lo que es la frecuencia angular por la inductancia, ¿verdad? Y para determinar lo que es la admitancia, pues sería el inverso de lo que sería de la impedancia, ¿verdad? Y tenemos el otro para el capacitor, para determinar la capacitancia del capacitor, pues tenemos que 1 sobre lo que es la frecuencia angular por la capacitancia, ¿verdad? Que vamos a multiplicarlo, ¿verdad? Entonces aquí viene la parte de que por qué se pone negativo. Al subir la J, pues pasa a ser negativo, ¿verdad? Entonces por eso representamos
lo que sería una impedancia del capacitor en negativo, ¿verdad? Algo también que debemos de recordar, ¿verdad? Lo que se vio en el primer año, que en corriente directa lo que era el inductor, pues se comportaba como un circuito cerrado, ¿verdad? Esto pues cuando veíamos la evaluación de una fase de almacenamiento, ¿verdad? Recordemos que estos dispositivos pues almacenan pequeña carga, entonces tenemos, o energía, pues tenemos considerado de que en corriente directa pues lo que era el inductor se comportaba como un circuito cerrado, ¿verdad? Pero acá en corriente alterna, ¿verdad? O en alta frecuencia pues se comporta como circuito abierto. Tenemos en el caso también del capacitor, ¿verdad? Que en este caso, pues, capacitor en corriente directa se comportaba o se comporta, ¿verdad? Se comporta en circuito abierto, ¿verdad? Pero en alta frecuencia, pues, se comporta en circuito cerrado, ¿verdad? Prácticamente viene siendo lo contrario, ¿verdad? Lo que se veía anteriormente. Entonces, aquí tenemos los circuitos equivalentes, el comportamiento de los inductores, tanto en corriente directa como el comportamiento en altas frecuencias, ¿verdad? Tenemos como punto ahí final, pues tenemos que la impedancia, ¿verdad?, de un circuito es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial, ¿verdad?, mediante la ley de Ohm. Esto pues ahora estaríamos hablando de lo que es la ley de Ohm, lo que también vamos a hacer los primeros ejercicios aplicando lo que es la ley de Ohm con estos dispositivos, pero ya en corriente alterna, ¿verdad? Vamos bien, aquí hablábamos también en uno de los objetivos era pues identificar el comportamiento de lo que sería de uno de los dispositivos, en este caso la respuesta de los elementos tanto R, L y C, ¿verdad? Básicos en un voltaje o corriente senoidal, ¿verdad? Hablando de corriente alterna, ¿verdad? En relación a cómo se va a comportar el voltaje y cómo se va a comportar lo que es la corriente en la representación de estos dispositivos, ¿verdad? Para el primer caso, pues tenemos lo que es la resistencia, pues lo que es la corriente y lo que es el voltaje, siempre van a estar en fase esas magnitudes, ¿verdad? En un circuito resistivo, ¿verdad? O en una resistencia, ¿verdad? Siempre vamos a obtener eso, siempre va a estar en fase en relación, pues, a la corriente, ¿verdad? Aquí tenemos en relación a lo que es un inductor, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues aquí tenemos que nos dice que el voltaje pasa a través de la bobina de 90 grados, ¿verdad? Adelanta con respecto a la corriente, ¿sí? O sea que el voltaje va adelantado 90 grados con respecto a la corriente. La frecuencia siempre va a ser la misma en relación al voltaje y la corriente, ¿verdad? Entonces tenemos que en este caso los 90 grados pues van desfasados lo que es con respecto a estas dos magnitudes, ¿verdad? Van desfasados 90 grado. En el caso del inductor, pues sería lo contrario. En este caso, la corriente va a ir adelantada y el voltaje va a ir atrasado, ¿verdad? Y ese desfase va a ser de 90 grados, ¿verdad? Entonces van a tener un desfase de cada uno de estos dispositivos de 90 grados en el caso del inductor y del capacitor, ¿verdad? Los únicos que van a ir en fase van a ser, pues, las resistencias, ¿verdad? Es el único dispositivo que va a mantener esa representación. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Va bien, vamos a pasar a un ejemplo entonces en relación a cómo lo vamos a utilizar. Lo que serían primero con las magnitudes vamos a trabajar. Ahí tenemos el primer ejemplo. Dice, hay la impedancia de entrada del circuito. Suponga que el circuito opera a una frecuencia angular de 50 radianes sobre segundo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. ¿Para qué traigo esta representación? Si usted se fija, los valores que tenemos tanto en el capacitor o en el inductor están representados por las unidades que corresponden, ¿verdad? Tenemos que la unidad de medida de lo que es el inductor corresponden a los faradios y con respecto a los henrios, al inductor corresponde a los henrios y al capacitor corresponde a los faradios, ¿verdad? Entonces, si usted observa, tenemos esa representación, no están en ohmios, ¿verdad? Entonces, para hacerla o encontrar lo que es la impedancia total, pues debemos de convertir esos valores
a valores de impedancia, ¿verdad? Para poder hacer eso. Entonces, primero, ¿verdad? Lo que corresponde acá, pues, indicar cuáles son las impedancias que vamos a obtener. Aquí le menciona que la impedancia 1 es solamente el capacitor, que tiene un valor de 2 milifaradios. Ese es el valor de la impedancia 1. Y el valor de la impedancia 2, pues, va a corresponder donde tenemos la resistencia de 3 y tenemos que está en serie con el capacitor. Vamos a ver si me permite agregar una herramienta más. Y me confirman ustedes si se logra ver esa parte. Más bien hablábamos lo que me estaba diciendo que podemos observar, ¿verdad? Vamos a ver solamente el circuito. Tenemos que la impedancia 1 me indicaba que era no sé si se logra ver lo que estoy marcando, jóvenes. Un cuadrado rojo. Correcto, muy bien. Entonces, esto corresponde a la impedancia 1, lo que se estaba viendo, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Anteriormente. Esto corresponde a la impedancia 1. La impedancia 2, pues, corresponde, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí de color. La impedancia 2 corresponde a tener, ¿verdad? Tenemos una resistencia que está en serie con el capacitor. Y la impedancia 3, ¿verdad? Va a corresponder donde tengo el inductor que está en serie con la resistencia. Esa es la impedancia 3, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces regresamos a lo que teníamos en la presentación. Entonces eso es lo que hemos determinado, ¿verdad? Hoy, pues, lo que mencionaba al inicio, pues, del ejemplo, que debemos de convertir esos valores a impedancia, ¿verdad? Entonces, recordando cómo lo estábamos o cómo se vio en la teoría, ¿verdad? Teníamos que la impedancia, pues en el caso de la resistencia no cambia. En el caso de lo que es el inductor, pues debemos de considerar la velocidad, la frecuencia angular y multiplicarla por lo que sería el inductor. Y tenemos que para el capacitor, pues es el inverso de la multiplicación de la frecuencia angular por el capacitor. Entonces, eso es lo que corresponde a desarrollar. Tenemos la impedancia 1, ¿verdad? La impedancia 1, pues tenemos que es 1 sobre la multiplicación de los 50, ¿verdad? Radianes sobre segundo por 2 milifaradios, ¿verdad? Entonces, al desarrollar esa multiplicación y al subir ese dato, pues me da negativo, vamos a tener un resultado de menos 10 ohmios, ¿verdad? La impedancia 1. Ya vamos a operar la calculadora con respecto a estos datos. Ahorita pues solamente representando lo que serían las impedancias. Tenemos para la impedancia 2, pues le dice que es 3 más lo que sería el otro valor del capacitor. En este caso, pues como operamos o determinamos lo que es la impedancia, pero mencionaba, ¿verdad? Que a la hora de subir lo que es el J, ¿verdad? Que representa número imaginario o I, perdón, aquí se maneja como pueden manejar como I o pues se pueden manejar como J, lo que es la parte del número imaginario, ¿verdad? Entonces vamos a tener que es 3 menos J2 ohmios, ¿verdad? Entonces esto sería lo que sería una representación rectangular, ¿verdad? De la que es la impedancia 2. La impedancia 3, pues tenemos lo que son 8 ohmios, como está en serie con un inductor, pues aquí vamos a tener lo que son la multiplicación de la frecuencia angular por el valor del inductor y vamos a obtener un resultado que es de 8 más J10, ¿verdad? En una representación rectangular. No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes, con respecto a estos valores. Han representado en forma rectangular. En el caso, cuando usted tenga, aquí tenemos valores de Henry o valores de faradios. En otros circuitos vamos a tener directamente el valor de la impedancia. En el caso, como hemos tomado el de 2 milifaradios, usted puede obtener en ese resultado va a tener menos 10, le puede aparecer menos 10 ohmios, ¿verdad? O le puede aparecer menos 10 ohmios, ¿verdad? Cualquiera de las dos representaciones le puede aparecer. Si le aparece, como lo vemos aquí en el circuito, tenga en cuenta que debe de aparecer o le debemos o debe proporcionar lo que es el problema, lo que es la frecuencia angular.
Va bien, entonces hoy procedemos ya teniendo los valores de las impedancias, pues procedemos a lo que ya conocemos, a hacer asociación de las impedancias, para lo que vimos en primer periodo, en serie, paralelo, y es un circuito mixto acá, ¿verdad? Entonces hoy sí vamos a ver con la calculadora, vamos a ver si me permite compartirle la calculadora en este punto de acá. Aún logran ver ustedes la presentación, ¿verdad? Jóvenes, Sí, pero no se mira la calculadora. la calculadora hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, vamos, solo vamos a borrar esto. Y tengo, no, estamos en la ecuaciones, vamos a dejar al 1. Va bien, hoy sí estamos aquí en la calculadora. En primer caso tenemos que, no podemos decir esto más esto, o sea, la impedancia del inductor más la impedancia de la resistencia, eso no podemos hacerlo, pero sí se puede representar como una representación polar, ¿verdad? Polar, que son los 8 ohmios, ¿verdad? Sí, 8 ohmios. Vamos a poner por acá 8 ohmios, que estarían pues en serie, aquí lo estoy indicando en una representación polar, ¿de acuerdo? Entonces lo que sí tenemos en paralelo, eso sí, lo que es esta representación rectangular con la otra representación rectangular de la impedancia 2, ¿verdad? Entonces tenemos en paralelo la impedancia 2 con la impedancia 3, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esas operaciones. Recordemos que en paralelo pues es el producto entre la suma, ¿verdad? O aplicamos el inverso, ¿verdad? Acá en esto, para ir sacando los resultados. Entonces vamos a utilizar esta parte de la que no quiero ver, quizás vamos a hacer con inverso, pensé que me iba a escribir todo, para no estar utilizando paréntesis, pero aquí no me permite. Entonces vamos a aplicar lo que es el inverso, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente, ¿verdad? De representar el número polar, vamos a indicar, ¿verdad? Vamos a ver lo que es paréntesis, tenemos lo que es 8, me dice más, tenemos que es 10, solo aquí déjenme recordar si es la sintaxis de esta manera, si no lo vamos a corregir porque no recuerdo cómo lo toma la sintaxis en esta calculadora para representar el número imaginario. Entonces vamos a tener, voy a poner 10 y le voy a poner que este es el número imaginario, entonces vamos a presionar el chip y nos vamos a ir a donde está el 0, que aquí aparece la I, y esto, ¿verdad? Y cerramos paréntesis. A esto le vamos a aplicar lo que es el inverso, que estaría acá en el chip. Este es el inverso, ¿ya? Luego vamos más. Si me da error de sintaxis, vamos, creo que va a ser por la I, ¿verdad? Porque no recuerdo si va antes o va después, como lo debemos de escribir. Ya vamos a verificar. Bien, luego tenemos la otra impedancia, ¿verdad? Más, abrimos paréntesis acá, que serían los 3 menos 2 y cerramos paréntesis, ¿sí? Luego tenemos el inverso, ¿verdad? Que debemos de aplicarle lo que sería esto, la suma de los recíprocos. Primero es lo que estoy haciendo, recordando el primer año, en paralelo, recordemos que hacíamos primero la suma de los recíprocos y después le aplicábamos el inverso a ese resultado. Entonces tenemos acá, si me da error de sintaxis, pues va a ser por la I, ¿verdad? La vamos a dar igual. Bueno, no me dio error de la sintaxis, entonces así debe de escribirlo, ¿verdad? Entonces la representación acá es rectangular, ¿verdad? Es rectangular la representación, me da el valor de 0.27, ¿verdad? Más le da positivo, o sea que sería una representación con un inductor, ¿verdad? Aunque sabiendo de que usted está haciendo en paralelo la representación de una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva, ¿verdad? Entonces al final tenemos una impedancia inductiva porque me está dando un número positivo acá. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí ahorita tenemos solo la parte de la suma de los recíprocos, ¿verdad? Este es el resultado de la suma de los recíprocos. Para determinar el valor de la impedancia, faltó eso, perdón. Vamos a aplicar nuevamente el inverso, ¿sí? Y aplicamos el inverso y le damos igual. Hoy sí, ¿verdad? Perdón, en la conclusión que le estaba dando anteriormente, en este caso sí me da negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que es
que es capacitivo, ¿verdad? Por el signo que me representa acá. El número real, ¿verdad? Sería 3.22 y el número imaginario sería menos 1.07, ¿verdad? Que corresponde a capacitor. Perdón, corrigiendo esto de acá, esto no había considerado que este era el valor de la admitancia, ¿verdad? Sí, de la admitancia era el valor de la admitancia esto, ¿verdad? Y aquí pues ya tendríamos ya el valor de lo que es la impedancia, ¿verdad? Ahí corrigiendo ese apartado. Entonces aquí tendríamos ya el valor o el resultado de estas dos impedancias que hemos relacionado, ¿verdad? Y hoy corresponde hacer la suma con la otra impedancia, ¿verdad? Con la impedancia 1. Entonces aquí mismo continuamos, hacemos más y vamos a indicar, vamos a hacerlo en paréntesis acá, la impedancia, o déjenme ver si lo toma, no, lo voy a hacer más porque tenemos que es una impedancia negativa. Entonces vamos a tener menos lo que corresponde a 10 y ponemos el número imaginario. Perdón, presioné alfa, creo. Y sería y acá. Y le damos igual. Y tenemos que la impedancia total pues corresponde a 3.22 y sería una representación, si lo queremos hacer el circuito, pues tendríamos que dibujar una resistencia y un capacitor. ¿Verdad? ¿De cuánto el capacitor? De 11.07. Serían valores de las impedancias que vamos a obtener, ¿verdad? No sé si me doy a entender con esto, jóvenes. Con respecto a la calculadora, aquí pues solamente como son impedancias, todas están representadas en rectangular, ¿verdad? Ya cuando veamos la parte de voltaje y corriente, pues la representación de ellos va a ser en polar. No sé si tenemos dudas, jóvenes, con lo que se ha desarrollado hasta el momento. Voy a minimizar acá la calculadora para que veamos lo que es la... Ahorita se logra ver la presentación, ¿verdad, jóvenes? Ya la calculadora ya no se ve. ¿Me Sí, confirman sí, ustedes? Sí, 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 sí. sí, sí, Va bien, sí. va bien. Ya resolvimos en la calculadora y veamos aquí también lo tengo resuelto. Aquí he planteado, ¿verdad? Lo que sería la impedancia total, ¿verdad? O la impedancia de entrada, aquí se maneja impedancia de entrada, y impedancia total, pues es igual, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, lo único que faltó aquí es representar lo que era esto en paréntesis, lo que es la representación de la impedancia 2 en paralelo con la impedancia 3, ¿verdad? Faltó agregar un paréntesis acá en este planteamiento, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho, ¿verdad? Que era la representación de la suma de las dos impedancias, ¿verdad? O el resultado de la impedancia en paralelo, perdón. Entonces veíamos este resultado, ¿verdad? Que es lo que lo mostraba la calculadora también, ¿verdad? Profe, Dígame, no mostraba -11. menos 11, permítanme, vamos a ver qué se me Sí, menos calcula. 11 era. Menos Menos 11 11. Ajá. punto cero siete. A ver, vamos a ver cómo me salgo de acá. Aquí estoy. ¿Qué se logra ver ahorita? Nada. El escritorio, bueno, la calculadora. Así es menos 11, pues corrijamos ahí, es menos 11. Aunque déjenme ver si cambiamos algo de aquí para que esa respuesta me esté dando. Lo que es el ángulo, creo que tiene que estar en degree, creo que por eso me da ese resultado. Vamos a ver si es eso, vamos a colocarnos lo que nos va a permitir hacer cambios. Esto es calcular. Y nos va a permitir hacer cambios. Vamos a hacer nuevamente, teníamos la impedancia que estaba en paralelo, lo habíamos hecho, ¿verdad? Teníamos, déjenme ver el circuito que no lo puedo ver. ¿Cuál era la impedancia que estaba en paralelo? Teníamos que es 3 menos 2i, ¿verdad? 2i. Y teníamos el inverso más, aquí teníamos lo que era 8 más 10i.
Uy, perdón, no, ahí no, me equivoqué. 10 y aquí viene el inverso y el inverso. Le damos igual, sacamos el inverso de esto, le damos igual, luego pues eso es lo que estaba en paralelo, creo que lo único que tenemos ahí, ¿verdad? Creo que ahí fue el error, ¿verdad? Que ese es el resultado que teníamos en la presentación, que era la impedancia total. Esto es solamente lo que está en paralelo, faltaba lo que era sumar, ¿verdad? Aquí sumar lo que con los 10, yo creo que no estaba sumado, 10 y, ¿verdad? Perdón, aquí es menos 10 y cerramos, vamos igual, así da 3.11. Entonces estamos mal, allá pues la respuesta que teníamos era del valor de la configuración en paralelo, no teníamos el resultado de la impedancia total, ¿verdad? Ahí pues, disculpas jóvenes. Entonces la respuesta es 3.22, que corresponde al número real, y lo que es el número imaginario, que sería menos 11.07 y, ¿verdad? Entonces de corregir ese dato. Va bien. Hoy vamos a trabajar otro documento, solo déjenme arreglar acá. Que por estar probando me estoy haciendo bola yo aquí en esto, por tener dos pantallas. Quedar con una mejor. Va toda la pantalla. Va, esto es lo que teníamos. Esto, como mencionaba, era de corregir, que aquí corresponde a 11, ¿verdad? 11. Porque la respuesta que teníamos era solamente de la representación, ¿verdad? Lo que era en paralelo. Aquí les mencionaba que aquí llevo un paréntesis para hacer la representación en paralelo y cerramos acá. ¿De acuerdo? Entonces, de corregir esto. Ahí disculpa el caso. Ahí, entonces vamos hoy a una guía de trabajo, bueno, guía primero de ejemplo, y después les digo yo a ustedes que deben de desarrollar. Entonces vamos al siguiente, o antes de la guía quizás vamos a desarrollar otra presentación, creo que ahí tengo otros ejemplos distintos. Déjenme ver acá, para que mejor traemos la guía ustedes y yo pues le pongo otro ejemplo mejor. Se logra ver otro ejemplo ahí, ¿verdad, jóvenes? Sí, ejemplo 1 determine BO en el Va circuito de bien. la figura. Va, muy bien. Entonces aquí tenemos un circuito ya con una fuente de voltaje, aquí pues aplicando método de reducción y retorno, o también, ¿verdad? No sé si se acuerdan de la regla divisora de voltaje. Para ir planteando el voltaje O, que se puede aplicar haciendo uso del método de reducción y retorno, o se puede aplicar directamente la regla divisora de voltaje. Cualquiera de los dos métodos.
vamos a explicarlo, vamos a ver cómo vamos a ya refrescándolo, ¿verdad? Lo que usted ya vio o lo que se vio en el primer periodo, pero con otros procedimientos matemáticos o análisis matemático, ¿verdad? Pero la idea de cómo vamos a asociar o la idea de cómo plantear las operaciones, eso pues no cambia. Quizás la representación de los números, eso sí, ¿verdad? Lo que va a cambiar. Entonces tenemos en primero para determinar lo que es el voltaje o, ¿verdad? O sea, o el voltaje que tiene el inductor, que prácticamente sería el mismo voltaje que tendría el capacitor, ¿verdad? Porque los dos dispositivos estarían en paralelo, ¿verdad? Entonces debemos de determinar ese voltaje, ¿verdad? Y para determinar ese voltaje debemos de hacer la reducción para determinar la impedancia total, ¿verdad? Y poder encontrar la corriente que va a estar circulando en esos dispositivos, ¿verdad? Entonces sería el primer paso, ¿verdad? Que sería asociar lo que sería las impedancias. Entonces vamos a tener una impedancia 1 que corresponde a los 60 ohmios y debemos de encontrar una impedancia 2 de esta configuración que tengo en paralelo, ¿sí? Entonces tenemos, si operamos con la calculadora, usted lo comprueba y me dice si estamos bien, si no, pues vamos a ir haciendo las modificaciones acá en el documento. Para el primer caso tenemos este resultado, ¿verdad? Que corresponde a la impedancia 2, pues que sería la en paralelo del capacitor y el inductor. Entonces vamos a tener lo que es menos, bueno, que la sintaxis pues habíamos visto que se pone después lo que es la letra, ¿verdad? Vamos a ver si arreglamos eso más adelante, ¿verdad? Para ir haciendo la representación, para no confundirnos mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que la corriente, ¿verdad? Perdón, que la impedancia 2, ¿verdad? Al hacer el resultado de estas dos, del capacitor y del inductor, pues hacemos el producto sobre la suma y vamos a tener lo que es un valor de una impedancia de un inductor, ¿verdad? Que corresponde a 100 I, ¿verdad? Así como está en la calculadora, 100 I sería el resultado. Luego la impedancia total, pues ya sería pues la representación rectangular de los 60 nada más y representación de los 100 I, ¿verdad? O J100, ¿verdad? Sería la representación. Ahí pues no hay que hacer más, sino que solo es reescribir, ¿verdad? La representación del número rectangular. Ya obteniendo ese valor, ya podemos determinar lo que es la corriente total. Hoy sí, lo que yo le mencionaba, en la calculadora que tenemos, que compartí, pues en la calculadora sí podemos hacer dichas operaciones. Vamos a ver que la calculadora se me perdió. Vamos a ver si comparto lo que es la calculadora. O creo que cerré la calculadora. Sí, la cerré. No sé si ustedes me ayudan con esa operación. Jóvenes. Y llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? Pero falta explicar cómo utilizar el ángulo. O sea, vamos a abrir nuevamente la calculadora. Perdonen que me estoy haciendo bola con esta representación. Vamos. Voy a cambiar acá distinto. Logra ver la presentación, ¿verdad? Vamos a sacar la calculadora también. No me permite la calculadora. So.
usar la calculadora, permítanme. Me ayuda alguien que comparta la calculadora y le digo cómo lo van a operar, porque no, ya no me veo la calculadora, jóvenes. Voy a dejar. Va. Va bien, teníamos en el resultado del circuito, pero me cohice no puedo ver el circuito. Vamos a ver. Que teníamos 20 menos 15 grados, ¿verdad? Eso sería lo que es el voltaje, que procedíamos a hacer la división entre 60 y 100, ¿verdad? Entonces veamos acá, ponga 20. El ángulo está, desde el ángulo chip, está aquí, donde está X, teta y coma T, abajo de alfa. Abajo de alfa está la representación del ángulo. Correcto, ahí ponga menos 15. Va, entre ya, bueno, ciérralo en paréntesis, eso lo hubiera cerrado en paréntesis porque vamos a hacer, es una representación polar y lo vamos a dividir con una representación rectangular entre, y abra paréntesis nuevamente. Entonces era 60, ¿verdad? 60, pongamos 60, que era el número imaginario, más 100 y cierra paréntesis y del igual. Tenemos en representación rectangular, pero ese resultado, ¿verdad? Lo vamos a manejar, como yo les mencionaba, lo vamos a manejar en valores de impedancia, ¿verdad? En valores de voltaje y corriente, la representación tiene que ser en polar. ¿Cómo lo vamos a hacer en polar? Dele en option, quiero ver qué le aparece. En option, en la calculadora. Dele en, ver, mate, dele en mate, en el segundo, F2. Siga la flechita más, F6. No, pues no es ahí. Dele en salir de ahí. Dele ver dónde es. Dele, no tiene que ser en option. Dele en option, vamos, dele en option. Dele, en números. Pues no. Dele salir ahí, dele en, ahí, en ángulo. Mueva el F6, quiero ver si está más allá en F6. Ahí está. Entonces estaba en rectangular y debemos de pasarlo a polar, ese resultado. O si no, mejor borre todo eso, mejor vamos de otra forma, mejor borre todo eso. Va a tener que hacer nuevamente la operación. No, ahí está ese, no le dé igual todavía, no le dé igual. Mejor dele chip y dele en el setup. Y chip y el menú, chip y menú. No, chip y menú. Ahí, entonces váyase en el, donde dice, no, ese no tiene que ser más abajo. No, en ángulo, arriba. Arriba, ese, dele en, no es ángulo ahí.
Bueno, dele más abajo. Ay, perdón, que lo estoy dando en complemento, creo que es complemento, modo de complemento. Ahí está. Dele en F3 para hoy sí dele salir o sí salir, dele salir. Y hoy sí dele igual allá. Va, hoy sí está en una representación polar, ¿verdad? Que ya tenemos lo que es, como estamos determinando corriente, la corriente es igual a, si lo ponemos, aquí faltó poner lo que era la parte de ingeniería, si le hubiera puesto en parte de ingeniería le iba a aparecer 171.49 miliamperios, ¿verdad? Con un ángulo de 2.82, ¿verdad? Si aproximamos ahí, lo que sería el resultado de la corriente, ¿verdad? Entonces tendríamos la corriente total. Si recordamos en un circuito serie, pues la corriente es la misma. Si hacemos el equivalente del circuito donde teníamos la impedancia del inductor con el capacitor, entonces acá solo queda multiplicar esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Donde multiplicamos esa corriente por el resultado de la, ¿cómo se llama? De la impedancia, ¿verdad? Y con eso obtenemos lo que sería el voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Pues ahí pues es de atravesar un poco la calculadora porque sí, pues no hace la conversión directamente, ¿verdad? Bueno, sí hace la conversión directamente, pero debemos de ver cómo debemos de escribir ese resultado para hacer la conversión, ¿verdad? Entonces tenemos que para la representación de voltaje y corriente tienen que hacerlo en polar, ¿verdad? Y lo que sería en impedancia lo vamos a quedar en rectangular, ¿ya? Entonces voy a regresar a la presentación, Pablo, que tenemos una corriente 0.27, creo que eso sí era lo que teníamos en la presentación. Eso teníamos, verifique, se me olvidó 0.100, sí, ¿verdad? ¿O no? Pablo, lo que era la corriente total, que era los 20 menos 15. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces es la sí, corriente. solo que el ángulo aparece menos 74 y acá aparece un 20 ángulo de 2. De de 2. 2. Va, pero le aparece positivo, ¿verdad? Sí, Va, sí, entonces sí, estamos bien. Ese sería el ángulo. En algunas calculadoras le va a presentar positivo, pero no va a ser igual esto, sino que va a ser distinto. Ya vamos a explicar en relación a esto por qué, ¿verdad? Entonces tenemos que la corriente después, como mencionaba, que íbamos a multiplicarlo con lo que teníamos de la impedancia de este resultado que está en paralelo, que corresponde a los 100, ¿verdad? Al hacer la multiplicación, pues vamos a tener un voltaje de 17.15 con un ángulo de 15.96. Eso es el voltaje. Si determinamos la corriente de uno de esos dispositivos, pues recuerde que tiene que haber un desfase de 90 grados en relación a cada uno de esos dispositivos, ¿verdad? ¿Sí? Y si determinamos el voltaje de la resistencia, pues el ángulo que nos va a dar va a ser el mismo que nos dio de la corriente porque tienen que estar en fase, ¿verdad? Eso es lo que veíamos en la teoría, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. No sé por qué me dejó de... Ya no puedo compartir la calculadora. Preguntas en este ejemplo. ¿Estamos claros? Pasemos al otro entonces. Aquí dice determinar pues lo que sería la impedancia total, determinar la corriente I1, determinar la corriente 2 y determinar la corriente 3, ¿verdad? Entonces se hace el mismo método para determinarlo, ¿verdad? Haciendo el método de reducción y retorno, ¿verdad? Lo que se aplicaría acá para determinar dichas corrientes, ¿verdad? Ahí también determinar lo que es la impedancia total. Entonces solo vamos a explicarles. Quiero ver la otra herramienta si sigue activa aquí todavía. Es que no me permite activar otra herramienta si solamente esto. No sé qué pasó. Por estar inventando se me arruinó todo. Va bien, entonces solo creo que aquí sí me permite.
Vamos a utilizar esto de acá. Bien, entonces tenemos para identificar, aquí tendríamos prácticamente, si asociamos las impedancias, lo que está, la del inductor y la resistencia, y tenemos esta otra resistencia, la R2, y tenemos la otra parte que aquí sí debemos de sacar una impedancia de estos dos, de donde está la bobina y donde está el capacitor, sí debemos de sacar una sola impedancia, ¿verdad? Acá, ¿sí? Para asociar lo que estas tres impedancias estarían en paralelo, ¿verdad? Donde tendríamos la impedancia 1, tendríamos la impedancia 2, llamémosle esta impedancia 3 para obtener acá un resultado de una impedancia 4, ¿verdad? Que sería el equivalente de todo esto. Pero primero debemos de hacer la impedancia de 15 y de 7, ¿verdad? Es el primero que debemos de hacer. Que es lo que tenemos de sumar lo que serían los 15 ohmios, ¿verdad? Más los menos 7, ¿verdad? En la representación de números imaginarios, ¿verdad? Que sería esa representación. O tomarlo todo, ¿verdad? Tomando lo que es el número real, tomando lo que es el número imaginario de 15, ¿verdad? Y el número imaginario de menos 7 de una vez también se puede tomar, ¿verdad? Si lo que se está tomando acá, que es la impedancia 3, que dice que son los 16 más los 15, ¿verdad? Del inductor, menos lo del menos 7, lo que corresponde al capacitor, y tenemos un resultado de 16, pues lo que sería 8, ¿verdad? Que tenemos acá. Que sería la impedancia 3, ¿verdad? Por tener la impedancia 3. Y de ahí, pues, todas las impedancias estarían en paralelo, ¿verdad? Estarían en paralelo lo que es los 2 ohmios con los 1i, ¿verdad? Y tenemos también el inverso de lo que corresponde a la resistencia de 3 ohmios y el inverso de lo que corresponde de los 16 de la impedancia 3 que habíamos determinado, logrando, ¿verdad? Lo que sería una impedancia total de 1.18 más 0.34i. Luego dice que debemos determinar la corriente 1, pues acá, pues como había mencionado que todas las impedancias están en paralelo, solo corresponde hacer la división. Aquí tenemos 60 voltios entre la primera impedancia que corresponde a 2 más 1i, y tenemos acá el resultado de lo que es la corriente, de que corresponde a 26.83 amperios con un ángulo de menos 26.57. Y la corriente 2 tenemos que son los 60, esta pues tenemos que es una resistencia, si usted se fija el ángulo de acá del voltaje es 0, lo dividimos entre 3 y el ángulo de la corriente puede ser 0, entonces recordemos que ellos siempre van a estar en fase, ¿verdad? De ahí pues tenemos en relación a la corriente, pues de la corriente de la impedancia 3 que corresponden a los 60 en un ángulo de 0, tenemos 16 más los 8i, ¿verdad? Y tenemos un resultado de la corriente de 3.35 amperios con un ángulo de menos 26.57. No sé si tenemos preguntas, jóvenes, en este circuito. Hola, ¿están presentes? ¿Se fueron? No, solo analizando lo que ha hecho. Muy bien. Ahí creo que existe otro ejemplo más. No, aquí pues ya corresponde, dice tarea, pero es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Para empezar a comparar los resultados que tenemos. Esto pues corresponde a hacerlo en clase ahorita, en este momento. Usted calcule lo que es estas magnitudes. En el A necesita la impedancia total, en el B la impedancia total. Acá igual necesitamos la impedancia total. Mucho ojo, aquí le da valor de frecuencia, ¿verdad? Aquí debemos de regresar a la fórmula a que era igual, ¿verdad? Recordemos que el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia angular. Debemos de encontrar lo que es la frecuencia angular. Recordemos que aplicarle el inverso acá, determinamos lo que es el periodo, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a repetir, el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia angular. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta, este dato acá, porque los valores no están en impedancia, lo que sean del inductor y del capacitor, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que debemos recordar acá en este. Aquí debemos de determinar el voltaje 1 y el voltaje 2. Aquí igual voltaje 1 y voltaje 2. Y acá debemos de determinar la corriente total y el voltaje 1, ¿verdad? ¿Sí? Vale, empezamos paso a paso, comparamos los datos.
lo voy a desarrollar también. Estos ejercicios no los tengo resueltos. Vamos a desarrollarlo. En lo que ustedes pues empiezan a trabajar, yo busco mi calculadora, la otra, la caso, para comparar los resultados, pero acá ya no me permitió mostrar la otra calculadora. Cualquier duda en esto, pues aquí voy a estar pendiente de ustedes para resolver este ejercicio. Pero igual vamos a ir comparando los datos, ¿verdad? Yo voy a empezar a desarrollar cada uno de ellos y pues me dice usted y le digo yo que sí estamos bien con la respuesta. ¿De acuerdo? Hola jóvenes, no sé si preguntaron en lo que me levanté para buscar la calculadora. No, Acá no. pero yo sí tengo una. Díganme. De la configuración de la calculadora, en eso me había quedado. Va. Quizás me ayudan a proyectar porque fíjense, no sé por qué no me deja compartir la calculadora ya aquí. Vaya, ya le comparto. Ah, pero me dice que le deje. Permítanme. Uy, sí, sí, ya mira. Solo la calculadora. Sí sale. Ah, vaya. Va bien, solo dele salir ahí para que empecemos desde cero, dele salir. No, pero salir en la tecla de la calculadora. Perdón, espéreme. Va, aquí tenemos. Vayan resolviendo el tercer ejercicio donde vamos a determinar la corriente 1 y determinar el voltaje 1. Entonces, primero debemos de considerar una impedancia 1. Esa impedancia 1 va a estar en relación a lo que tengo de 80 con la resistencia R2. Esas dos estarían en paralelo, ¿verdad? Entonces vamos a plantear acá, donde vamos a tener que es el producto sobre la suma. Entonces vamos a tener los 20 multiplicado, en este caso multiplicado por 80 Iber. Y el producto pues sería los 20 más, más los 80 I. Y tendríamos un resultado, no sé si ya lo operaron. Tengo 20 por 80 I entre 20 más 80 I. Yo tengo un resultado de 18.82. No sé si lo estamos haciendo, jóvenes. Comparamos los datos. 18.82 más, ¿verdad? Positivo acá, positivo de 4.7 aproximado. Podemos poner el 1 acá, 4.71 y
estaríamos con la impedancia 1, ¿verdad? Que estas dos estarían en paralelo con la impedancia 2. Vamos acá con impedancia 2. Tenemos impedancia 2. Esto va a ser igual a la suma, ¿verdad? De lo que tenemos de, vamos a ver, hacer esto, tenemos la suma de los 18, de una vez vamos a copiarlo. Este resultado de esta impedancia más, vamos a tener aquí más el número real de 10, y esto va a ser igual. Recordamos que en este caso, pues lo que es sumar reales con reales se pueden desarrollar, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso que estaríamos hablando de 28, sí, 28, ¿verdad? 18 más 10, estaríamos hablando de 28.82 más el número imaginario no cambia, que tenemos 4.71 y estaríamos hablando de la impedancia 2, ¿verdad? De acá. Luego ese resultado pues estaría en paralelo con lo que teníamos de los 60, que corresponde al inductor. Vamos a copiar esto. Una copia con I y después lo vamos a copiar. Control C. Y vamos con la otra operación, que estaría en paralelo, ¿verdad? Estaríamos hablando de impedancia total o impedancia de entrada o de salida. Entonces tendríamos impedancia total, le voy a poner. Y esto va a ser igual. Tendríamos un producto sobre la suma, ¿verdad? Que aquí vamos a tener menos menos 60i. Y esto va a estar multiplicado. Está multiplicado por lo que copié ahí arriba. Control B. Aquí faltaría la I. Entre, ¿verdad? Tenemos acá los menos 60 y más lo que tengo copiado. Vamos a ver aquí. Perdón, este es más. ¿Qué pasó? Más. Falta la I. Tengo un producto sobre la suma y esto va a ser igual. No sé si alguien ya lo operó para que me ayude acá. Vamos a ver el inverso de... Y tenemos menos 60 y inverso. Aplicamos el inverso a todo eso otra vez. Yo tengo un resultado, no sé si coincidimos, jóvenes, de 282.35 con un ángulo de menos 1.7. Ah, no, perdón, lo tengo en rectangular esto, tengo que pasarlo a polar.
No, si la impedancia total, ¿verdad? Ya me estoy enchulando con eso. No es ángulo acá, sino que es una representación en rectangular. Entonces aquí tenemos menos 1, vamos bien, punto 73 kilos, y aquí corresponde tener I. No sé si tenemos las mismas respuestas, jóvenes, de la impedancia total. ¿Están? ¿Se fueron? ¿Están? Hola, sí. ¿Le da eso la impedancia total? ¿Coincidimos? Ya con No, esto, hola, no. no coincidimos. ¿Dónde nos perdimos? En el último paso. En este paso de acá. Sí. Va, este es, y recordemos de que hemos desarrollado, bueno, la configuración, vamos a ver si me permite usar la otra herramienta. Tampoco, no sé qué pasó. Va bien, entonces tenemos, primero partimos de estas dos que están en paralelo, la R2 con XL, ¿verdad? Que se refiere a la impedancia del inductor, acá. Tenemos que estaría en paralelo, luego de resolver esto que está en paralelo, o sea, un producto entre la suma, lo sumamos con 10. Aquí pues solamente de agregar los 10 porque ya sabemos de que sumar real como real lo podemos desarrollar, entonces al final tenemos 28.82 más 4.71 y va, ese resultado que tengo aquí me quedaría en paralelo con el capacitor, con la impedancia del capacitor, que corresponde a 60, ¿verdad? Pero recordando, aquí no le pone menos 60, pero aquí la representación del número imaginario del capacitor, siempre vamos a poner menos 60. Como estaría en paralelo, siempre sería el producto, ¿verdad? El producto de lo que teníamos de la impedancia 2. Entonces tenemos menos 60 multiplicado por la representación rectangular, porque tenemos un número real y un número imaginario. Entonces ponemos los 28.82 más los 4.71 y como aquí tenemos el producto, abajo estaría la suma, que corresponde a los menos 60, ¿verdad? Menos 60i, más la suma de la representación rectangular de la impedancia 2, ¿sí? Eso tendría acá. Lo único que yo, como ya tenía el resultado este en la calculadora, le apliqué el inverso, después le sumé con los menos 60 y, ¿verdad? Le apliqué el inverso, le di igual, después nuevamente apliqué el inverso y me dio este resultado. Pero hacer esta operación, pues tenemos que llegar al mismo resultado. No sé si ya lo operaron y llegamos a la misma respuesta. Lo voy a operar tal como lo tengo ahí para que verificar que sí me da lo mismo. Vamos a ver, arriba tengo los menos 60 y multiplicado, abro paréntesis, por la otra representación rectangular que corresponde a 28.82 más 4.71 y, ¿verdad? Entre la suma de los menos 60 otra vez, 60i, más tenemos aquí, entre paréntesis, la operación rectangular que tengo de los 28.82 más los 4.71 y, ¿verdad? Cierro paréntesis, doy igual y aquí me da otra respuesta. Vamos a ver. No me da la misma. Al aplicar esta fórmula me da 26.68. No sé si eso le dio al hacer esa operación. Me da otra respuesta. Vamos a revisar 28.82 más 4.71, ¿sí? Y tenemos menos. Esa paréntesis, a ver si pero que no creo. ¿Cuánto le da haciendo esa operación? ¿Le da ese resultado que le he colocado? O el segundo resultado que tengo acá, que es de 26.68.
me da otro. Otro resultado. Sí, un tercero. Un tercero, vamos a ver, vamos a empezar desde cero. Teníamos el primero que es 20 y que estaría en paralelo, ¿verdad? Inverso más los 80 y que estarían en paralelo, vamos a ver, con el inverso, aunque el de arriba me da diferente. Este de aquí arriba me da 7. Este de arriba le da lo mismo, Pablo. Ese sí. Este sí le da lo mismo, a mí me da 7.81. 7.81. Vamos a ver. Es el problema de esto que a veces los datos no coinciden por la forma que se están utilizando. Vamos a ver. 20. 20 por 80. Y entre 20. Sí, 18.82. 18.82 tenemos acá. 18.82. Luego aquí más los 10. Solo queda ahí a esto. Mismo resultado. 28. Aquí sí tenemos problema con esta respuesta. Vamos a ver, esperándolo aquí tenemos los menos 60 y multiplicado por ANS, entre otra vez menos 60 y más el resultado anterior, igual, me da 26.68. ¿Y usted cuánto le da, Pablo? Yo le digo 28.83. 28 puntos, aquí le da usted punto 83. Aquí me Ajá. da 26, me da aquí, con un ángulo de menos 8.80. No sé, aquí no tenemos que poner el ángulo, perdón, ese menos 8.80 y el número imaginario. ¿Usted cuánto le da el número imaginario? Espere que bueno, me comí un menos. Ujú. Veintiocho punto ocho más 4.71 y Ujú. Y entonces, pero lo voy a revisar, voy a esperar otra vez. Tengo más 10. De ahí tengo esto. Tengo los menos 60 y por
60 más 26 me da. Déjenme ver la comparación de la calculadora. Creo que los ángulos. En degree la tiene usted, en los ángulos. O lo tiene en radianes. Las Ahora tengo usaba ya le digo, el ángulo. Tiene que estar en degree. creo que lo tenía en degree. Degree la tiene. Sí, degree. Vale. Entonces sí tendríamos que coincidir con los datos. Tendríamos que coincidir los datos. Por aquí me da a mí, me da 26.68 me da. Menos 8.8. Sería de revisar muy bien las operaciones. Voy a volver a revisar con las operaciones. En mi caso me da 8.88. Puedo poner otro tercero, 0.5. Si pongo más decimales acá sería 6.8. Voy a revisar el procedimiento de esto con los datos que vamos a obtener al final, ¿verdad? Ya con los datos completos vamos a coincidir. Aunque no hemos pasado, no pasamos, ¿verdad? No, vamos a quedar pendiente de este circuito, lo voy a revisar nuevamente, vamos a hacer el análisis para ver la situación, porque no nos da igual, pero sí tenemos que dar la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, nos quedamos acá. Buen provecho y nos vemos para a ver si terminamos el ejercicio de tecnología. Gracias, profe. Igual.